Listo. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera charla de, pues, esta serie de charlas llamadas Salud y Nutrición desde una perspectiva alcanzable. Y bueno, pues el objetivo también de esto es que nosotros, pues, seamos conscientes de que el sistema actual de, de salud, de nutrición, pues también atenta un poquito contra pues las formas naturales de llevar a cabo lo que es pues la alimentación y pues que muchas veces no debemos como que sentirnos culpables si es que no podemos llevar todo al 100%, ¿no? Así como que de la noche a la mañana ser súper disciplinados. Esto también surge porque la semana pasada tuve una plática con una amiga que también a veces se conecta a las charlas, Daniela, la primera vez estuvo participando y pues estábamos platicando sobre de repente la dificultad de ser congruente con lo que uno sabe y lo que uno entiende de las cosas que pues que nos hacen bien, de las cosas que no nos hacen tan bien, de lo que deberíamos llevar a cabo día con día y pues la incongruencia con lo que a veces pues no nos es posible simplemente por múltiples razones, ¿no? Por, pues tal vez por falta de tiempo, porque pues en la familia a lo mejor no todos estamos todavía convencidos de llevar ciertos pues regímenes de salud y pues esto también tiene que ver con un proceso gradual, ¿no? Con una forma pues pues sí, un proceso gradual de llevar a cabo los cambios. Entonces, pues yo ahí en los grupos de WhatsApp que tengo, el día de ayer les hice una breve encuesta sobre qué temas querían que pues se abordaran en la charla de hoy. Y el tema que ganó pues fue el de cómo superar la adicción a los carbohidratos, porque es algo que está muy, muy presente hoy en día. El segundo tema que se puso ahí en la votación, que se sometió a votación, fue el de sistema endocrino, que es el que regula las hormonas y metabolismo, y el otro tema era el de cómo elaborar un suero casero para la hidratación diaria. El tema de metabolismo y hormonas tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver hoy, pero pues probablemente no nos dé tiempo de culminarlo, entonces lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Y pues bueno, para introducirnos en este tema, yo quisiera pedirles que por unos momentos, por unos segundos, pues hicieran una breve recapitulación de todo aquello que ustedes consumen regularmente. Sea, les voy a poner unos breves ejemplos. Eh, por ejemplo, en la mañana, si es que bebemos café, muchos lo hacemos, otros tal vez no. ¿Qué tipo de café es? ¿Es un café de grano? ¿Es un café instantáneo? Si es un café instantáneo, es como solo café o tiene algunos otros ingredientes, ¿no? Como a lo mejor algún endulzante, como a lo mejor crema o leche, esta marca, bueno, este otro ingrediente, ¿no? Crema en polvo, Coffee Mate o cualquier otro similar. Eh, y bueno, si solo es café, utilizamos algún endulzante, tal vez azúcar, tal vez piloncillo, tal vez miel, o estos sobrecitos que compramos en el supermercado, ¿no? Como la stevia, el eh, Splenda. Dije que no quería mencionar marcas, pero pues bueno, también es necesario a veces, ¿no? Como para identificarlas más en concreto. Y si solo me tomo este café, ¿lo acompaño con algo o no lo acompaño con nada? ¿Lo acompaño con un pan? ¿Qué otras cosas componen mi desayuno?
a lo mejor pues un tazón de fruta. Y si es así, ¿qué fruta es? ¿Es solo un tipo de fruta o son varios tipos de frutas? Como que de repente es muy común desayunar por ahí papaya, ¿no? Y va acompañada de algo más, de miel, de granola. A veces encontramos puestecitos en la calle donde venden cócteles de fruta, pero no solo es fruta, le ponen como una montañita de chantilly, de miel, de granola. Y pues pensemos tal vez en otros tipos de desayuno o de almuerzo, ¿no? Como es el caso de a lo mejor atole con un tamal, y ese tamal a lo mejor viene en una torta, en un bolillo, y en el resto del día, para no irnos así como tan detalladamente, ¿cuáles son todos los productos que yo incluyo en mi dieta? ¿No? A lo mejor algunos condimentos, como podría ser el caso de la catsup, de la mayonesa, de la mostaza, algunos tipos como de aderezos. En el tema de las bebidas, que es el que veíamos también la clase pasada, ¿qué tipo de bebidas son? ¿Con qué yo me hidrato día con día? Me hidrato con refresco, con agua de frutas, con infusiones herbales. Entonces, esto no es, si no quieren, para que nos lo compartan, pero sí es muy importante que ustedes comiencen a hacer como una breve recapitulación de todo aquello que con lo que se alimentan día con día. Y esto tiene que ver con un hecho muy concreto. A veces cuando las personas llegan a nosotros y nos piden como algún consejo para bajar de peso, para alimentarse mejor, yo les hago esta misma pregunta que les acabo de hacer a ustedes. Les digo, por favor, dime de la manera más detallada posible con qué te alimentas, qué tanta azúcar integras en tu dieta. Y muchas veces me dicen, no, no como casi azúcar, ¿no? O sea, casi, si me tomo una taza de café, no le echo mucho azúcar, le echo nada más una cucharada de azúcar y ya. El problema radica principalmente en que el azúcar está escondido, y así lo digo literalmente, está escondido en muchos alimentos que tal vez ni siquiera a nuestro gusto nos parezcan dulces. Hablo específicamente de los alimentos, o bueno, más bien de los productos alimenticios ultraprocesados. Eh, y el tema de la recapitulación de todo lo que consumimos, pues es precisamente para que también comencemos a observar los ingredientes de todos estos productos. Yo, por ejemplo, la semana pasada fui al supermercado porque iba a hacer como pues un pequeño viaje y ocupaba pues algunos alimentos que no se echaran a perder tan rápido. Entonces, en particular, quería como encontrar un tipo de pan de caja y pues como este tema de la alimentación saludable se ha expandido, en realidad sí hay cada vez más personas como que le están tomando interés. Hay por ahí un tema que si ustedes lo buscan en YouTube van a encontrar también pues bastante información al respecto, que tiene que ver con el jarabe de maíz de alta fructosa. Este producto en particular, como su nombre lo dice, es un producto que deriva del maíz, pero pues está tan refinado que pues de repente como que ya no conserva ningún tipo de propiedad nutricional, ¿no? Del maíz como tal. Y yo creo que todavía, o tal vez hasta hace poquitos años, se utilizaba en muchísimos productos. Si ustedes observan los ingredientes de cualquier producto ultraprocesado que tengan en casa, y también vamos a definir qué es un producto ultraprocesado, porque en realidad son la mayoría de los productos que encontramos en el supermercado, ¿no? Como la catsup, la mayonesa, los panes de caja, las galletas, los cereales.
Si ustedes se encuentran en esos ingredientes, en particular este que dice jarabe de maíz de alta fructosa, lo primero que podemos empezar a hacer para evitar o reducir una adicción a los carbohidratos es que si nosotros detectamos la presencia de ese ingrediente en los productos de uso diario, pues que de preferencia lo saquemos de nuestra alacena. Regresando como a la pequeña historia que les estaba contando, estaba buscando un pan de caja y como la industria alimentaria también está consciente como de los intereses pues de los consumidores y saben que también es un tema que se ha esparcido, pues hay algunos panes de caja, no sé exactamente qué marcas, que ya traen la leyenda que dice libre de jarabe de maíz de alta fructosa o sin jarabe de maíz de alta fructosa. Y entonces, pues es aquí cuando uno se da cuenta de que en realidad, pues esas empresas sí están como al tanto, ¿no? De lo que nosotros como consumidores, pues queremos o buscamos. Y pues hay muchos otros que sí lo tienen. Entonces, entrando ya un poquito más concreta y directamente al tema de la adicción a los carbohidratos, vamos a mencionar como algunos pequeños síntomas de lo que podría ser como tal una adicción a los carbohidratos. Y por otro lado, pues también quisiera comentarles que esto es algo bastante común, ¿no? Hoy en día. No lo digo para que nos sintamos pues culpables ni nada, pero sí para que empecemos a responsabilizarnos de lo que consumimos, porque pues muchas veces, o más bien nunca, nos educan para tener este tipo de información presente. No es algo que le relegamos a los médicos o a los nutriólogos en todo caso, pero el saber cómo alimentarnos, pues es tan básico y elemental que sí debería ser un tema, pues que nos empiecen a inculcar desde niños. Entonces, bueno, si ustedes, pues en el día experimentan como que una ansiedad, ¿no? O una desesperación por ejemplo, les empieza a dar hambre, ¿no? Empiezan a sentir hambre, pero no es un hambre así como que solamente se manifieste como tal, sino que más bien es una desesperación por consumir algo. Y más bien no por cualquier alimento, sino por algo de preferencia dulce, súper, súper dulce. O cuando acabamos de comer, así a cualquier hora del día, ¿no? Cualquier alimento que hayamos consumido o cualquier comida que hayamos hecho, y al final sentimos como que un huequito y decimos, ay, así como de el postre, ¿no? O sea, como que lo normalizamos. Otro síntoma tal vez podría ser el que, pues nosotros al estar en cualquier hora de nuestro día, así de la nada sintamos como que pues un antojo, aunque no tenga que ver directamente con el hambre. No sentimos hambre como tal, pero pues vamos en la calle y de repente vemos algún puesto de lo que se les ocurra, ¿no? Porque en realidad todo hoy en día está lleno de azúcares y no lo digo como una exageración ni como algo conspiranoico, de cuyos temas pues también me apasionan, pero en realidad sí estamos rodeados de azúcar. Y pues en realidad este tema del azúcar también es una cuestión evolutiva, porque nuestro cerebro como tal está diseñado para hacernos la vida más simple, más fácil. Imaginemos al hombre de las cavernas o pues a estos seres nómadas, ¿no? Que se la pasaban pues de un lugar a otro y haciendo un poquito, pues como esta conciencia de cómo se alimentaban ellos y que obviamente pues en ese entonces no había un montón de alimentos ultraprocesados como ahora, ni en realidad ningún tipo de alimento disponible las 24 horas. Eh, la fruta, por ejemplo, que es el alimento que contiene azúcar,
más natural, ¿no? O menos procesado. Las frutas, así como tal, nos las brinda la madre naturaleza. Son el alimento natural, pues, que podríamos decir que más más azúcar contiene. Y, pues, en la antigüedad no es como que se tuviera disponibilidad todo el tiempo, ni todo el año, a las frutas. Entonces, las frutas crecían de los árboles solamente en ciertas temporadas, tal vez en la primavera, en el verano, obviamente pues ya cuando hacía más frío ya no teníamos acceso a ellas. Y cuando el hombre de las cavernas o cuando pues nuestros antepasados tenían acceso a las frutas y las cortaban, las cosechaban y las consumían, lo que hacía nuestro cerebro en ese entonces era recompensarnos por haber encontrado un alimento de gran aporte calórico, de gran valor calórico en una cantidad muy pequeña, porque no sabíamos en qué otro momento íbamos a encontrar o íbamos a tener disponibilidad de alimentos. Entonces era importante en ese momento que lo que hubiera disponible lo consumiéramos, porque no era algo que iba a estar disponible todo el año, ni todo el día, ni no sabíamos cuándo iba a volver a estar disponible. Sabemos que hoy en día, pues es sumamente diferente, ¿no? No solo en el tema de las frutas, que aparte de todo se cultivan, pues, en cualquier época del año, sino que también, pues, tenemos tiendas de conveniencia en todas las calles. Entonces, les platicaba un poquito en la sesión pasada que esto lo que genera en nuestro cerebro es una especie como de círculo vicioso en el que el cerebro dice así como de, estoy recibiendo como pues este alimento, así que vamos a aprovecharlo. Y para establecer como una metáfora del tipo de combustible que es el azúcar para nuestro cuerpo, imaginen que pues encendemos como por ahí un fueguito, una fogata, y pues queremos así como que encienda de alguna manera, no sabemos cómo, entonces le echamos mucho papel, que es lo que tenemos a la mano. En este caso, el papel sería el azúcar. ¿Y qué va a pasar? Pues que el papel se quema muy rápido, ¿no? A lo mejor de repente va a ser así como mucho humo, mucho fuego, pero se va a apagar pronto. Y pues también tenemos por otro lado el combustible que sería la madera, que en este caso podría ser el tema de las grasas saludables o de los carbohidratos, pero complejos, ya hablaremos de ello más adelante. Y pues la madera de repente como que tarda un poquito más en encender, hay que saber cómo prender un fuego con madera, pero una vez que encienda se va a mantener un poquito más de tiempo o mucho más tiempo que los papeles, que el papel. Entonces, pues en este caso, los azúcares hacen esto precisamente en nuestro cuerpo. Nos aportan mucha energía, así mucha de repente, pero en el momento siguiente, pues simplemente baja como ese combustible que en nuestra sangre, pues es la glucosa como tal, y nosotros podemos experimentar como que este bajón de energía. Y ese bajón de energía también nos va a llevar a sentir más hambre, a lo mejor más antojo. Y si nosotros no conocemos a profundidad como que temas de alimentación o de nutrición, pues vamos a volver a recurrir a otro alimento que probablemente también tiene azúcar. Y esto lo reitero mucho porque, como les decía al principio de la charla, pues no es tanto nuestra culpa, simplemente no se nos educa para esto. Y también muchos alimentos o muchos productos alimenticios de hoy en día pues tienen el azúcar oculta. Entonces, esto, si quieren, anótenlo o traten de memorizarlo. No es
no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad. Lo que consumo, saber qué es, qué alimentos, qué ingredientes tiene o de dónde proviene. Voy a hacer una pequeña pausa para preguntar si alguno tiene alguna duda. Bienvenido, Eric, por cierto. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran aportar hasta este punto es muy bienvenido. Entonces, pues saben que esta charla es para ustedes. ¿Quieren hacer algún comentario, alguna duda que tengan? ¿Está quedando todo claro? ¿Voy más despacio? Cualquier comentario es muy bienvenido. Creo que todo bien por ahora. Ok, ok. Pues continuamos entonces. Hablábamos como de los síntomas que podemos experimentar al tener pues esta adicción al azúcar que muchas veces no sabemos que es realmente pues como tal una adicción o un problema. Entonces vamos ya de lleno un poquito como a las acciones un poquito más en concreto que puedo llevar a cabo para empezar a reducir mi consumo de azúcar, aún si pienso que no tengo un consumo elevado de azúcar, pero si yo tengo, pues en realidad cualquiera de las manifestaciones que mencionábamos al principio, otra de las cosas que también puede generar este consumo excesivo de azúcar es la inflamación crónica. La inflamación crónica es algo que de repente no es tan fácil como de identificar, ¿no? Porque si yo digo la palabra inflamación, pues a lo mejor algunos vamos a pensar en la inflamación, por ejemplo, del estómago, ¿no? En la inflamación que sucede cuando yo consumo pues algún alimento que a lo mejor no me cae bien y se me inflama el estómago. Pero el proceso de la inflamación va más allá de eso. Por ejemplo, el caso de la artritis reumatoide también tiene que ver con la inflamación. Enfermedades metabólicas como el cáncer, la diabetes, incluso el Alzheimer o la hipertensión, pues también están relacionados con la inflamación. Brevemente, la inflamación es un proceso de defensa del cuerpo. Es algo, pues, natural, por así decirlo, en el que el cuerpo busca como que rodear o, ¿cómo decirlo? Si el cuerpo detecta o nuestro organismo detecta que en alguna parte del cuerpo pues hay algo que nos está haciendo daño, porque pues diariamente estamos expuestos también a muchas toxinas, no solo por medio de la alimentación, por medio del agua, del aire, de todo lo que nos untamos, ¿no? Desodorantes, cremas. Cuando esto ya es algo crónico, pues de repente puede que tenga alguna manifestación, ¿no? En alguna parte de nuestro cuerpo. Incluso, por ejemplo, el acné también tiene que ver con eso, manifestaciones en la piel, dolores articulares, la caspa también podría ser, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver como con lo externo. Hay muchos procesos inflamatorios como tal que ocurren en el cuerpo y es un proceso de defensa mediante el cual el cuerpo trata como de mantener aparte eso que nos está haciendo daño, ¿no? O sea, lo veo yo así como unos guardias o unos policías que rodean esas células que a lo mejor están dañadas y lo que trata el cuerpo es de que no se esparzan por el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, siempre que hay alguna enfermedad de este tipo, enfermedad metabólica, como las mencionaba, el cáncer, la diabetes, la hipertensión, también está relacionado profundamente con el tema de la inflamación. O sea, no tiene nada más que ver con la inflamación que pasa en el estómago. No, en cualquier parte del cuerpo puede manifestarse la inflamación y es nada más el proceso mediante el cual el cuerpo trata de aislar, esa es la palabra que estaba buscando, aislar eso que está, pues a lo mejor descompuesto, por así decirlo, que el cuerpo detecta que si no lo rodea o que si no lo, eh,
lo detiene, pues podría esparcirse a otras áreas, por ejemplo, a los órganos, donde causaría muchísimo daño. Entonces trata de detenerlo en otras áreas donde no cause tanto daño. En la mañana me preguntaba también alguien que qué podía hacer, por ejemplo, para el tema del dolor de las rodillas, ¿no? Y algo que quisiera mencionar en este punto es que de repente estamos súper acostumbrados porque pues el sistema actual así es como lo ha desarrollado. Estamos súper acostumbrados a que nos recomienden o nos brinden una panacea o una solución mágica para todo, ¿no? A que si vamos al doctor y le decimos, pues es que me duele esto, te mande un analgésico y se te quita y ya te olvidas de ello y no pasa nada, ¿no? Y que si después te duele más, vas y te manda otro analgésico más fuerte y ya. Entonces, de repente creo que también sería bueno para nosotros empezar a cambiar como que este chip de que una sola acción o un solo producto o un solo alimento va a resolver todos nuestros problemas. Porque yo creo, y lo he visto así, que en realidad, pues cuando se presenta en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, algún tema de salud que ya es más complicado, que no es nada más algo que se resuelva pues con alguna pastilla o con descansar un día. Cuando ya es algo más complicado, no es nada más como que una sola pastilla nos vaya a solucionar el problema. Y esto es algo que tenemos que empezar pues a asimilar, porque en el tema incluso como de bajar de peso, pues ustedes saben, ¿no? No les tengo que decir que hay un montón de productos no solamente para consumir, ¿no? O sea, como por dentro, sino, por ejemplo, incluso hasta fajas o productos para hacer ejercicio, que te dicen, solo con esto, así vas a bajar un buen de kilos en una semana. Y muchas veces sí, ¿no? O sea, porque cuando una persona tiene un alto, muy alto porcentaje de grasa, al principio sí es fácil tal vez empezar a perderlo. Pero en cuanto esa persona abandona esa dieta o ese producto o lo que sea, pues viene este famoso efecto rebote, que pues no es otra cosa que la consecuencia, ¿no? De no conocer a profundidad cómo funciona nuestro cuerpo y pues los pasos que en realidad también debemos seguir para poder pues mantener un peso óptimo. ¿Quieren pues mencionar algo, aportar algo, alguna duda? ¿Va todo bien? De todo lo que he comentado, todo se ha comprendido perfectamente. Mm, Lidia, ¿quieres? Sí, sí, Naremi. Yo me quedé un poco atorada en lo de la inflamación crónica, cómo se manifiesta. ¿Me podría repetir eso, por favor? Que dices que a través también de la caspa y otros ejemplos que dijiste, me perdí un poquito. Por favor, Sí, gracias. sí, claro que sí. A veces cuando mencionamos así tal cual inflamación, la gente pues suele pensar que me refiero como a la inflamación del estómago, ¿no? Creo que todos la hemos experimentado en algún momento. Y ese proceso como tal que se manifiesta en, pues, en nuestro estómago, se puede manifestar en cualquier otra parte del cuerpo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando nos llegamos a hacer alguna herida, ¿no? En especial algún golpe, alguna caída. No sé si pues ustedes les ha pasado, ¿no? Que nos golpeamos con algo y se empieza a hinchar esa parte, ¿no? A lo mejor la rodilla, el codo. Cuando nos extraen alguna muela, también por ahí se manifiesta alguna inflamación. Ese proceso es un mecanismo de defensa natural del organismo. Lo que está haciendo es tratar de evitar que ese daño que se está generando se esparza a otras partes del cuerpo donde podría generar más daño.
no hemos hablado mucho como por ejemplo, las grasas de los aceites de los aceites poliinsaturados, pero hay muchos alimentos o hay muchos productos que hoy en día se manejan en la industria alimentaria que generan mucha inflamación en el cuerpo precisamente porque esos alimentos no son pues óptimos, no son como tal realmente nutrientes. Entonces, cuando uno los consume, el cuerpo lo recibe y dice, es que esto no, o sea, no lo puedo asimilar, no lo puedo absorber como un nutriente, no puedo tampoco metabolizarlo, que es prácticamente eso mismo, o sea, como metabolizar me refiero a que lo descompone en partes, en nutrientes, para ver hacia dónde va, si es una proteína, hacia los músculos, o si es un mineral, ¿no? Hacia qué parte de mi cuerpo se ocupa ese nutriente. Entonces, al no poder procesar el cuerpo con la rapidez con la que nosotros de repente introducimos todo ese tipo pues de toxinas, porque realmente son toxinas o son contaminantes, lo que hace es irlos almacenando en alguna parte del cuerpo lejana, donde no generen tanto daño y donde más generan daño, pues es en nuestros órganos vitales, es en nuestros riñones, en nuestro hígado, en nuestro corazón, en nuestros pulmones. Pero si no asumimos como que, pues a tiempo esa responsabilidad, por más que el cuerpo así genere cientos de procesos inflamatorios, tarde o temprano esas toxinas llegan a nuestros órganos vitales y es cuando pues se generan de repente algunas otras pues enfermedades o temas pues ya un poquito más complejos de los cuales no vamos a hablar el día de hoy. No sé si en este punto, Lidia, dime, queda un poquito más claro como qué es la inflamación crónica o no. No, sí me quedó más claro, muchas gracias. Es que como habías dado el ejemplo de la caspa y también mencionaste algo de artritis, ¿verdad? Reumatoidita. Sí, la artritis también es un proceso inflamatorio, donde pues puede dar dolores o incluso hasta como una deformación en los huesos, pero pues también tiene que ver como con esto que el cuerpo trata de mantener lejos como de otros sitios donde hagan más daño. Y el tema de la caspa, más bien tiene que ver como con un hongo. De repente es una manifestación por ahí de algunos parásitos que podemos tener en el cuerpo. Yo creo que lo abordamos como que más a profundidad en otras charlas, pero por ejemplo, la cándida es un hongo que si bien todos tenemos dentro, o sea, como en poquitas o bueno, menores o mayores proporciones, la cándida, cuando nosotros consumimos demasiada azúcar, ese hongo pues, se multiplica, se esparce, y precisamente como que uno de los síntomas que se puede generar a partir de la cándida es la caspa, es, por ejemplo, cuando notamos que alguien tiene así como la lengua muy blanca o por ahí así como llena de algunas cosas, así, bueno, en general es como muy blanca, también es una manifestación del hongo cándida. Cuando tenemos precisamente el tema de hoy, que creo que lo hemos dejado un poquito de lado, el tema de la adicción a los carbohidratos, sentir como mucho antojo por azúcares también es una manifestación del hongo cándida. Entonces, esto también tiene que ver con el tema del microbioma o de la microbiota que hablábamos en la sesión pasada. La microbiota es este conjunto de bacterias, hongos, virus y levaduras que tenemos dentro. Muchas veces cuando mencionamos la palabra bacterias, virus, hongos, la gente generalmente lo asocia con algo negativo, pero no es tanto algo negativo. Voy a hacer una pequeña pausa en este punto como para hablar del paradigma médico actual, que de repente tiene que ver como con erradicar en la mayor parte posible, pues todos los virus. Pasó mucho como en la pandemia y desde antes, pero más en la pandemia,
¿no? Que nos vendían así gel antibacterial que erradica el 99.9% de los virus y bacterias. Pero déjenme decirles algo. Las bacterias, los virus y los hongos estaban aquí muchísimos millones antes de la aparición de nuestro ancestro más cercano, ¿no? Los virus, hongos y bacterias en realidad son, podría decirse que los amos de este planeta, y yo me atrevo a decir que probablemente van a seguir aquí mucho tiempo después de que nos vayamos. Entonces, no se trata tanto de que los erradiquemos, porque otra cosa que pues a veces no nos dicen es que estos organismos no siempre son malos, o sea, también hay bacterias buenas, hay hongos que también nos aportan muchos beneficios. Entonces, más bien se trata como de entender qué alimentos van a nutrir a ese pequeño microcosmos que yo tengo en mi interior. Hace poquito escuchaba yo una palabra que no conocía, que es la palabra holobiontes, y que hace referencia a que somos en realidad un conjunto de seres, no somos como nada más así como un cuerpo aislado, ¿no? De todo lo demás. Así como podemos mirar afuera todo el macrocosmos que existe, ¿no? La Vía Láctea y toda la gran variedad de seres que existe, no solo en este planeta, sino probablemente pues más allá del planeta. Adentro de nosotros yo quiero que se imaginen y que visualicen toda esa inmensa variedad de microorganismos que existen. De hecho, les mencionaba la sesión pasada que dentro de nuestro cuerpo, el ADN proveniente de esas bacterias, de esos virus y de esos hongos es mayor al ADN que poseemos como humanos. Y esto tiene que ver ya con un poquito de, pues, un tema más complejo que tiene que ver con que muchos de los padecimientos que hoy en día aquejan a la sociedad, ay, perdón, disculpen, entró una llamada. Muchos de los padecimientos que hoy en día aquejan a la sociedad están relacionados o pues no es algo que se invente, o sea, lo pueden como investigar. La ciencia ha detectado que tienen que ver con desequilibrios en el microbioma. Y a esto me refiero, con desequilibrios en el microbioma, me refiero a la proliferación de cierto tipo de bacterias. Cuando hay un equilibrio entre nuestras bacterias buenas, por así decirlo, y nuestras bacterias malas, todo lo demás en nuestro organismo funciona bien, funciona de maravilla. Pero cuando hay una proliferación de cierto tipo de bacterias, pues es cuando empieza a haber como todo este tipo de manifestaciones nocivas en el organismo. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ir como a los pequeños tips más en específico para ir reduciendo esta adicción a los carbohidratos. Y uno tiene que ver también con lo que les mencionaba la sesión pasada. Si ustedes todavía a la fecha siguen consumiendo refrescos, yo les sugiero, les sugiero fuertemente que empiecen a considerarlo pues como algo a dejar. Una, porque es como que la forma más simple, por así decirlo, de reducir calorías, pero también por todo lo que implica el consumir este tipo de bebidas, no solo para el cuerpo, también para el medio ambiente. Yo creo que todos aquí, creo que todos somos de la Ciudad de México o de Estado de México tal vez, pero la falta de agua es algo muy sonado, ya sea aquí en la Ciudad de México o en otros estados, ¿no? Es algo que desde hace muchos años es un tema muy sonado. Y no sé si ustedes sabían, pero la industria refresquera y la industria cervecera consumen muchísima agua, o sea, algo así como que para hacer un litro de cerveza o de refresco se utilizan hasta 4 litros de agua. Entonces realmente es una súper estafa, ¿no? Porque por donde lo veamos, no nos hace ningún bien y aparte estamos
pues generando un gran daño, no solo al planeta, sino a nosotros mismos, porque pues estamos propiciando un gran desperdicio de agua. Yo sé que muchos podemos como que sentir ese tipo de adicción a las bebidas, no solo azucaradas, sino efervescentes, pero mencioné también como en la sesión pasada, pues algunas formas de ir reduciendo esta adicción a los refrescos. Entonces, una es eso, como que ir reduciendo cualquier tipo de alimento que si yo detecto que tiene por ahí lo que mencionamos, jarabe de maíz de alta fructosa o algún otro ingrediente, porque pues el azúcar también se esconde bajo nombres como sucralosa o sacarina o aspartame. En particular, este último producto, el aspartame, o algunos otros endulzantes artificiales que nos dicen que no contienen calorías, porque incluso hasta lo dice ahí, ¿no? Así como libre de calorías. Déjenme decirles que cuando nosotros consumimos este tipo de productos que al gusto nos parecen dulces, pero que no tienen en teoría calorías, el cuerpo o nuestro organismo, o sea, ingresa el azúcar a nuestro cuerpo, o bueno, ese producto dulce, y el cuerpo lo detecta como que, ok, está dulce, pero no me está aportando ningún nutriente. Pensemos, por ejemplo, en los productos con los que endulzábamos nuestros alimentos o nuestras bebidas hace 30, 40, 50 años, ¿no? Por ejemplo, la miel, la melaza, el piloncillo. Estos son productos que sí tienen una cierta cantidad de nutrientes, ¿no? O sea, tampoco es como que vayamos a ir a consumirlos así como al máximo, pero la miel, claro que tiene muchos nutrientes, ¿no? O sea, es un alimento ancestral, nos ha acompañado por siglos a la humanidad y la melaza, que se podría decir que es como el azúcar que proviene de la caña de azúcar, en su mínimo procesamiento, también contiene algunos minerales, al igual que el piloncillo. Entonces, cuando nosotros consumimos ese tipo de azúcares, pues el cuerpo detecta que sí hay como nutrientes. El problema es que cuando consumimos aspartame o esplenda o cualquiera de esos endulzantes que dicen libre de calorías, el cuerpo dice, ok, o sea, esto me sabe dulce, pero en realidad no me está aportando ningún nutriente. Entonces se genera por ahí como que una descompensación en el cuerpo, en la que a largo plazo se va a generar un trastorno metabólico. Ese término también anótelo junto con el de inflamación crónica. Los trastornos metabólicos son los causantes de muchas enfermedades crónicas de hoy en día. Y con enfermedades crónicas me refiero a las enfermedades que los médicos nos dicen que ya no son curables, como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer, como el Alzheimer. Muchos de estos trastornos sí son reversibles, pero se requiere pues de un gran conocimiento, de una gran responsabilidad y también de una gran disciplina por parte de las personas. Hasta este punto, ¿alguien tiene pues alguna otra duda, algún aporte, algún comentario que quiera compartir? Adelante, Lidia. Y otra vez yo, o sea, aparte de los tips que dijiste, dejar refrescos, el maíz de alta fructosa, ¿otro que más anunciaste? Perdón, ¿cuál otro? Creo que solamente dije ese, no sé Sí, si, ¿verdad? Ajá. sí, hay otro un poquito más concreto. Les mencionaba yo la sesión pasada que muchas veces cuando una persona tiene, pues a lo mejor sobrepeso o alguno de estos temas de salud, pues en realidad más bien es como una desnutrición como tal, ¿no? O sea, como que a lo mejor se nos hace complicado
pensar que una persona que tenga sobrepeso puede estar desnutrida, pero sí, prácticamente es el caso de cualquier persona. Y tiene que ver con que muchas de las cosas que consumimos no tienen realmente una densidad nutricional o no nos están aportando ningún tipo de nutriente, pero como los consumimos tan rápido, o sea, es decir, diario, o sea, a través de todos estos productos enmascarados de, pues, productos de uso diario, como lo que les decía, ¿no? La crema para el café en polvo, la ketchup, la mayonesa, el pan de caja, el cereal, productos lácteos. Por ejemplo, escuchaba en la mañana, ¿no? Que ahora que está pues de moda como el veganismo, hay gente que prefiere como no consumir productos lácteos u otros tipos de leche vegetal en los que también hay un tipo de, pues, de azúcar o de endulzante. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que nosotros ingresamos un producto al cuerpo. Pensamos que lo estamos alimentando porque en ese momento nos aporta saciedad. El cuerpo lo recibe, a lo mejor por un momento dejamos de sentir hambre, pero en realidad lo que el cuerpo está detectando es que ese producto no me está aportando nutrientes. Entonces trata de metabolizarlo para sacarlo a través de las heces, de la orina, del sudor. Pero como es tan rápido la velocidad a la que nosotros ingresamos estos productos al cuerpo, pues el cuerpo tampoco es como que se dé abasto para eliminar todas esas sustancias. Entonces las empieza a almacenar. Las almacena a lo mejor en el abdomen o principalmente en el abdomen, que es por eso, por lo que muchas personas, pues cuando tienen sobrepeso, lo primero que notan es que les empieza a crecer el abdomen. Los almacena ahí porque es como que lo más fácil para el cuerpo para mantenerlos lejos de, como les mencionaba, los órganos donde hagan daño, ¿no? De los pulmones, los riñones, el corazón, el hígado. Pero cuando ya es demasiado, porque pues finalmente muchos llevamos años consumiendo este tipo de productos, pues es cuando ya se manifiestan algunas otras cosas. Cuando una persona empieza a hacer una desintoxicación del azúcar, y de hecho esto es algo que pues a mí me gustaría como que llevar aparte, por ejemplo, en algún grupo donde hacemos, ¿no? Así como que personas que queramos hacer una desintoxicación de azúcar por un mínimo de 14 días, que serían 2 semanas. Puede ser menos, puede ser más, pero para que veamos un cambio como tal ya radical, sí se recomienda que sea al menos 2 semanas. Y pues algo que también vamos a empezar a notar es que, pues bueno, el azúcar en nuestro cerebro tiene un efecto similar al de drogas fuertes, como por ejemplo cocaína. Entonces, cuando nosotros buscamos conscientemente dejar de proveer azúcar o este tipo de azúcares a nuestro cuerpo, podemos empezar a experimentar algún tipo de síndrome de abstinencia, donde pues sintamos mucha ansiedad, mucha hambre o mucho cansancio tal vez, mucha desesperación. Entonces, es como muy importante desde antes o desde un principio ser muy conscientes de por qué estamos haciendo esta desintoxicación, ¿no? De a dónde queremos llegar, porque, bueno, y también es importante mencionar que si ya hay un trastorno, como por ejemplo sería la diabetes, pues ahí ya es diferente, ¿no? Cuando el nivel de azúcar en sangre baja, también se pueden generar pues algunos problemas, tanto la hipoglucemia, que sería así como muy poquita azúcar en sangre, como la hiperglucemia, que es mucha cantidad de azúcar en sangre, pues también es peligroso. Como tal, yo quiero que se queden con esto, o sea, como que el azúcar en sí misma no es mala, o sea, no es que sea malo, ¿no? O sea, es algo que nos ha permitido sobrevivir evolutivamente hablando. El problema nada más es que pues pasamos de antes cuando el azúcar estaba disponible solamente en ciertas temporadas
o solamente después de que hubiéramos caminado grandes recorridos para encontrar un árbol frutal. Pasamos de eso a tener azúcar disponible todo el tiempo en muchos productos. Yo sé que es difícil de repente como que solo decir, oigan, por favor, dejen de consumir en los supermercados, ¿no? Y si lo van a hacer, revisen los ingredientes, porque pues a lo mejor no todos tenemos disponible un mercado más local o un tianguis o incluso un tianguis agroecológico cerca, pero vámonos con una tarea sencilla el día de hoy, que sería tal vez hacer una lista de mínimo 10 productos que yo tengo en mi alacena y que podría prescindir de su uso, ¿no? Como los que les mencionaba hace rato, a lo mejor la crema para el café, esa que se llama, bueno, la marca, ¿no? Coffee Mate o Carnation o lo que sea. Ese producto en general. La catsup, tal vez. Si de plano no puedo prescindir del pan de caja, tengo la opción de buscar otro que no tenga jarabe de maíz de alta fructosa o puedo buscar alguna otra opción. Productos lácteos, productos, bebidas azucaradas, eso es súper, súper importante, ¿no? Hacer una pequeña lista de productos a los cuales yo me comprometo a prescindir o a cambiar, a sustituir por otros que pues sean menos dañinos. Como les mencionaba como en la charla, pues realmente no es como que haya un solo producto que vaya a ser magia, ¿no? No hay un producto que vaya a mágicamente hacernos bajar como kilos de más o que ya no sintamos dolor o inflamación en el cuerpo, a que tengamos niveles de energía así, ¿no? Geniales, donde pues ya no experimentemos ningún tipo de cansancio o ansiedad o depresión, porque también está relacionado como que con el consumo de azúcar. Entonces, pues hasta este punto, quisieran hacer algún comentario, aportar algo. Eso sería como lo primero, pero dime, Lid. Ay, perdón por tantito. No, al contrario, gracias, Oye, gracias. Yarin, el helado y la bebida, por ejemplo, el vino, tinto, todo eso se puede sustituir. ¿Helado? Sí, fue No, el helado me imagino que sí, pues, a que te refieres es el clásico Holanda o Nestlé, ¿no? Los que venden en el súper, esos súper azucarados, ¿no? Pero, por ejemplo, si compramos helado en otro lado, en otra nevería, que no sea de esa marca, ¿se puede consumir? Pues mi recomendación, por ejemplo, para el tema del helado, ahora que está haciendo mucho calor, sería que si te es posible, tú elaboraras tus propios tipos de helado. Esto también, aunque parezca así complicado, no es tan complicado. Principalmente, pues tiene que ver, por ejemplo, como con congelar algunas frutas, ¿no? Hacer algunas mezclas de frutas. Si quieres que sea como un helado lácteo, pues lo puedes mezclar con bebidas fermentadas lácteas, como el kefir o el yogur de búlgaros. Pero en general el helado que encuentras pues tanto en el supermercado como en las heladerías, sí va a tener una gran cantidad de azúcar. Y esto pues no es como que yo quiera transmitirles como este alarmismo de no, o sea, ya mañana mismo abandonen todo porque realmente yo sé que los hábitos son algo muy fuerte, algo muy difícil de erradicar. Más bien tiene que ver como con pensar, ok, si yo a lo mejor consumo helado constantemente, tratar de reducirlo poco a poco, ¿no? O buscar en YouTube ahora que, pues, digo, el Internet es una herramienta de doble filo, tanto podemos encontrar información que nos beneficie como información que nos perjudique. Pero si buscamos así como recetas de helado saludables o recetas, sí, ¿no? Saludables o helados sin azúcar,
pues sí podemos encontrarla y básicamente es, pues de repente hay algunas frutas congelarlas, ya sea antes o después de triturarlas, y sí hay algunos endulzantes que podemos añadir y que nos aportan nutrientes en ciertas proporciones. Y el vino tinto, bueno, en realidad cualquier alcohol, pues es otro producto que sí es válido, sí podemos consumir, pero pues con medida, ¿no? Con cierta, pues, proporción. Muchos de los vinos comerciales, en los ingredientes van a ver que traen sulfitos, que son un producto que, o bueno, un ingrediente que se utiliza como para la conservación. Los productos orgánicos o libres de este tipo de sustancias, pues sí son más caros, no son tan fáciles de encontrar. Entonces, yo entiendo plenamente que no es algo simple, no es tan fácil, o sea, como que el día de mañana vayamos a la despensa y saquemos todo, porque vamos a decir, ¿y ahora con qué me alimento? Porque pues nuestro cerebro está realmente acostumbrado a este tipo de sustancias, pero que sí sea algo gradual y consciente, y pues una cosa que sí pues puede ayudar mucho en nuestras comidas es añadir una buena cantidad de proteína, o sea, no temerle como a las proteínas, porque también de repente así como que se nos dice que no abusemos de ello, y una buena cantidad de grasas saludables, ¿no? Como sería el aguacate o el aceite de oliva en frío o el aceite de aguacate. En realidad hay pocos aceites que se deberían calentar, que se deberían utilizar para freír. Esto ya no tiene tanto que ver con la adicción a los carbohidratos, pero si ustedes recuerdan, pues en el pasado, nuestros abuelos o nuestros padres tal vez, nuestros bisabuelos también, utilizaban grasas animales, que en algún momento se dijo que pues las grasas animales no eran buenas, que nos aportaban colesterol y triglicéridos. Sí, la manteca de cerdo es 1000 veces mejor que cualquiera de los aceites líquidos amarillos que ustedes encuentran en el supermercado. De hecho, una recomendación así que yo les puedo hacer, que de verdad les va a cambiar la vida, es que si pueden evitar todos esos aceites líquidos de color amarillo que vienen en botellas de plástico, sea de canola, de girasol, de soya, de maíz, eh, principalmente, seguramente también de girasol, no sé si lo dije, soya, girasol, canola, algodón. Esos, pero generalmente es lo mismo, ¿no? Aceites de color amarillo en botellas de plástico, por favor, evítenlos. El aceite de coco es bueno, su precio es más elevado que, por ejemplo, la manteca de cerdo, pero si no quieren comprar, por ejemplo, aceite de coco o de aguacate, que es aún más elevado el costo que el de coco, recurran a la manteca. Manteca de cerdo, manteca de res, grasa de pato, que no es tan popular, pero la grasa animal es muchísimas más veces mejor o más recomendable que todos esos aceites que vemos en el supermercado. Ya hablaremos de ello en otra sesión. Pero bueno, tips así muy breves, porque ya son las 9. Se me fue muy rápido el tiempo el día de hoy. Pero bueno, rápidamente. El vinagre de manzana es un producto muy fácil de conseguir que se puede consumir diariamente, incluso en ayunas, obviamente no así directo, se puede diluir 3 cucharadas soperas de vinagre de manzana, de preferencia, pues alguno que sea orgánico o artesanal, con alguien de confianza, en un vasito de agua de unos 300 mililitros. Y si lo beben en ayunas, les va a ayudar a lo largo del día equilibrar los niveles de azúcar en sangre, ¿no? Esto quiere decir con el tiempo, obviamente, porque
pues muchos de estos remedios, bueno, no remedios, más bien estas terapias naturales se tienen que sostener por un cierto periodo de tiempo. No es como la medicina alópata, ¿no? De que me duele algo y me lo tomo y ya funciona. No, sí es importante mantenerlos durante algún tiempo. Muchas veces es un mes mínimo, 3 meses, pero sí pueden generar pues un cambio notorio en nuestro cuerpo. Ustedes lo van a notar, claro que también me lo pueden compartir. Entonces, el vinagre de manzana es un producto que realmente aporta muchos beneficios, sobre todo en este tema de equilibrar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, lo pueden consumir en ayunas, o sea, aunque sea ácido, no crean que les va a hacer daño. Si hay personas que han manifestado sentir pues ahí como algún malestar, pero no es porque les esté causando como propiamente un mal, ¿no? O sea, es quizá una incomodidad pequeña, pero pues es también parte de lo que le llamamos crisis curativa, que es el periodo en el que el cuerpo se está acostumbrando a algo nuevo que pues puede estar como aportándole muchos beneficios. Entonces, una es esa, empezar a incluir un poquito de vinagre de manzana en nuestra dieta diariamente, ya sea beberlo diluida en agua o tal vez en alguna ensalada. Y la otra son las inulinas. Hay diferentes tipos de inulinas que son un subproducto de algunos, pues de algunas frutas o de algunas plantas y que aparte de ser un prebiótico, esto quiere decir que son un alimento para las bacterias beneficiosas de nuestro organismo, pues nos aportan algunos nutrientes y también nos benefician en lo que tiene que ver con regular los niveles de azúcar en sangre. Esto quiere decir que pues también nos van a ayudar como que a aprovechar mejor todos los azúcares que estamos consumiendo o todos los nutrientes que estamos consumiendo y van a hacer que cuando nuestro nivel de azúcar en sangre baje, después de que ya el cuerpo logró metabolizar algo que comimos, no va a ser como que ese bajón así de energía que va a provocar que nos den antojos muy fuertes, sino que los va a mantener estables. Añadan frutos secos a la dieta. Los frutos secos son las nueces de la India, las nueces, las almendras, los pistaches, las pepitas. De preferencia no más de un puño, así todo lo que puedan agarrar con un puño al día, lo pueden dividir en varias porciones porque es una fuente de grasas benéficas para el cuerpo. Entonces, pues para resumir, la adicción a los carbohidratos, pues no se va a curar de la noche a la mañana, ¿no? Al menos no sin causarnos pues estragos en el cuerpo, porque sí puede haber un periodo en el que el cuerpo experimente mucha incomodidad. Si hay alguien que pues ya está diagnosticado con diabetes, no, tampoco se recomienda, o sea, tampoco se puede dejar como el azúcar así de repente. Eso ya es otro tema que hay que tratar aparte. Pero si tienen la fortuna de no haber sido diagnosticados con alguna enfermedad metabólica, pues es muy buen tiempo de empezar a modificar esos hábitos. Y lo más bonito como de todo es que una vez que se rompe ese ciclo vicioso o ese círculo vicioso de adicción al azúcar, ustedes van a darse cuenta, o sea, de que no solo sus niveles de energía mejoran o de que ya no les da así como un hambre o un antojo voraz por alimentos azucarados, de que también se puede reducir la caspa, el acné, dolores articulares incluso, sino que también se va a experimentar una lucidez mental, ¿no? Porque pues como toda adicción realmente sí causa pues estragos también en nuestra atención
No es algo simple, pero tampoco es imposible. Sí se requiere pues de un compromiso, pero pues tampoco se sientan pues culpables, ¿no? Porque en realidad todo hoy en día está diseñado para que estemos en ese ciclo, ¿no? De consumir constantemente algo, lo que sea. Entonces, pues hasta este punto, que ya pasan de las 9, ¿hay alguna, eh, alguna duda, algún comentario, algo que quieran aportar, algo que no haya quedado claro? También lo pueden plantear. Dime, Feli. Dice Lidia, muchas gracias, es un tema para más sesiones. Sí, de verdad que sí es algo bastante complejo. No es tan simple, tampoco es imposible, pero no hay otra forma más que hacerlo poco a poco, ¿no? Como lo comentábamos la sesión pasada. Lo primero sería, pues, identificar qué productos tengo en mi alacena, de los cuales puedo prescindir, porque está, como yo les comentaba, hasta pues enmascarado en productos que podrían parecer saludables o inofensivos, pero algo que yo les recomendaría sería empezar a leer todas las etiquetas, todas las etiquetas de cualquier producto que llegue a sus manos. Si lo empiezan a implementar al rato va a ser algo natural, ¿no? O sea, yo cualquier producto que encuentro de repente así me gusta leer los ingredientes. Obviamente si son productos artesanales, pues probablemente no vengan ahí, pero estamos hablando como de los productos que encontramos en los supermercados, ¿no? Se identifican nombres como jarabe de maíz de alta fructosa o aspartame, sacarina, sucralosa, incluso la stevia es una planta dulce que por sí sola no es mala, que sí es dulce, que podemos consumir, pero cuando la consumimos demasiado, tiene un sabor amargoso, ¿no? Y la industria utiliza la stevia para sus productos, pero si ustedes se fijan en los ingredientes, es algo así como que 5% de stevia y 95% de sucralosa. La stevia es verde, recuérdenlo. Si ustedes la van a consumir, debe ser verde. Y esos sobrecitos, el producto que viene en esos sobrecitos es de color blanco. Entonces, pues no es tan fácil de repente, pues identificar qué productos me hacen bien o mal. De todos modos, cualquier duda que tengan, pues saben que tienen como ahí mi número, pero pues rara vez vamos a encontrar los productos altos en sodio. Los productos altos en sodio, ahorita los que se me vienen a la mente, pues sí son los refrescos. De hecho, el azúcar que se le agrega a todos los refrescos es precisamente para enmascarar ese nivel tan alto de sodio que tienen para que no nos sepan, no, al revés, más bien el sodio que se les pone a esas bebidas es para enmascarar lo dulce que no sabrían, que lo dulce que sería el sabor eran estos altos niveles de sodio. Entonces, cuando nosotros los probamos, pues a lo mejor nos parecen estables. Cuando ya hemos logrado vencer esta adicción a los azúcares, vamos a identificar como ese nivel de dulzor en cualquier producto. Pero en el tema de las bebidas, se les agrega sodio precisamente para enmascarar ese dulzor tan alto que tienen. Uno de los mayores errores que se puede cometer es darle refrescos a los niños. No lo mencioné, pero pues muchas veces desde niños como que se nos condiciona a relacionar los azúcares
con una recompensa, ¿no? Así como de tu recompensa por haberte portado bien o por hacer la tarea es un dulce. Entonces es algo que, imaginen, si llevamos años o décadas adictos al azúcar, pues sí es difícil, ¿no? O sea, vencerlo o pensar en vencerlo en pocas semanas. No es imposible, sí se puede, pero sí es importante empezar a agregar una alta cantidad de nutrientes a la dieta. No todos los carbohidratos son malos, las verduras tienen carbohidratos, pero son carbohidratos complejos, son carbohidratos que se van a consumir o quemar, por así decirlo, en nuestro organismo mucho más lento, ¿no? Es como lo que les decía de la metáfora de los combustibles, es como si fuera madera de alta calidad, madera que se va a consumir lentamente, entonces no nos va a generar como estos picos de azúcar en sangre, donde nosotros de repente sentimos así mucha euforia y mucha energía. Algo que se me viene a la mente en este momento es todos esos niños que de repente diagnostican con hiperactividad y quieren medicar con pues no es antidepresivo, que quieren pues darles estos medicamentos para que estén tranquilos. Y muchas veces el problema de esos niños es nada más que en sus casas les dan un montón de azúcar, ¿no? O sea, que desayunan cereal o que desayunan pan de caja con mermelada o papas con catsup, o sea, muchas cosas que a veces los padres en su mejor intención de que esos niños coman, pues les dan cualquier producto que sea posible, pero que pues también probablemente está lleno de azúcar. Entonces, el problema de los niños no es la hiperactividad, nada más porque sí, y no se resuelve con medicamentos, se resuelve pues modificando la dieta. Bueno, yo sé que hoy ya me extendí más del tiempo que llevamos usualmente, pero pues sí es un tema súper complejo, no es tan simple, pero creo que pues vamos desglosándolo poco a poco. ¿Alguien quiere agregar algo más antes de cerrar esta sesión? Yo creo que vamos a hacer una segunda sesión de esto mismo, la próxima, que por cierto también pues es lo que les decía, ¿no? Lo de hormonas y metabolismo. El metabolismo pues también tiene que ver directamente con este tema del consumo de azúcares. Si quieren hacer algo como más concreto, háganmelo saber. Podemos ya empezar a gestionar grupos en los que abiertamente cada quien comparta como, pues, cómo lleva su dieta, ¿no? Bueno, con dieta no me refiero a cortar alimentos, o sea, con dieta me refiero a todo lo que consumimos, ¿no? Por ahí no sé si ustedes han visto esta frase que dice, está tan normalizado comer mal que a comer bien se le llama hacer dieta. Y no, o sea, como tal, la dieta, nuestra dieta es todo lo que consumimos usualmente, no es de repente quitar los azúcares o las grasas, o sea, esto es como para, pues, empezar a hacer un poquito más concreto todo el sistema alimenticio que llevamos. Si ustedes tienen esta oportunidad, pues de empezar a leer los ingredientes, y también lo mencionábamos en otro video, que muchas veces, pues estos ingredientes, si nosotros los leemos, son nombres que ni siquiera podemos pronunciar o que no sabemos qué son, ¿no? Como color amarillo número 6 o color azul o lo que sea, no solo colorantes, ¿no? Sino los conservantes, cualquier nombre que ustedes no puedan identificar, pues tampoco tendría por qué ingresar a nuestro organismo. Pero yo también les pido que no entren como en pánico, ¿no? Si es que de repente pareciera como imposible. Más bien es solo eso, como empezar a tomar conciencia, empezar a hacernos conscientes, empezar poco a poco a modificar nuestros hábitos, porque las cosas que hemos llevado a cabo durante años, difícilmente las vamos a poder modificar en algunos días, pero sí es posible.
sí nos va a hacer bien, no nos va a perjudicar en nada realmente empezar a dejar de lado todas estas cosas que pues no nos aportan ningún nutriente y por el contrario sí nos aportan muchas toxinas al cuerpo. Entonces, bueno, pues tienen ahí también mi número. Vamos a finalizar esta sesión. ¿Alguien quiere agregar algo más antes de cerrar? Cualquier comentario es bienvenido. Dime, Miriam. No, esto es fuera de lugar. Nada más tenemos una plática pendiente. Sí. También, si quieres, mañana nos podemos llamar. Nos hacemos una llamadita. ¿Ok? Sí, ahí anota así como todas las cosas pues que tengas duda, que quieras comentarme. Y sí, mañana nos hablamos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues descansen, pasen bonita noche. Muchas gracias a ti, Lidia, gracias a ustedes por el tiempo que dedican a esto. Pueden anotar todas las dudas que tengan al respecto y compartírmelas. El grupo de WhatsApp, pues ahí está cerrado de repente para no atiborrarlo de mensajes, pero sí me pueden contactar en privado directamente. Ahorita también te mando mensaje, Miriam, y ahí seguimos la conversación. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por su interés. Nos vemos el próximo martes. Bye, bonita noche. Abrazo. Bye. Gracias, Naremi. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.